La confesión en la vida de un cristiano es muy importante, pero a veces solemos dejarla de una manera muy sencilla o muy superficial o sentimos que no la hacemos bien. Hoy el padre Matías nos va a platicar cómo hacer un buen examen de conciencia, pero ir más allá, no solamente en un check de preguntas, sino realmente el origen de nuestras faltas, de nuestras culpas y qué se puede hacer con todo ello. Quédate en este video porque la conversación se puso bastante buena. Profundizamos más allá de un checklist y que nos va a llevar más hacia el amor de Dios. Padre Mati, bienvenido. Gracias de verdad por prestarnos tu tiempo en platicarnos sobre el examen de conciencia, pero también la importancia de la confesión. ¿De dónde saliste, Mati? ¿Quién eres? Cuéntanos. Bueno, yo soy el padre Matías, soy sacerdote diocesano de acá de Capital Federal, en Buenos Aires, Argentina. Me ordené en 2009 y estoy en una parroquia que se llama San Bernardo Abad, hace 6 años más o menos, y aparte de eso trabajo en todo lo que son retiros de sanación, de gente que eligió abortar y de gente que sufrió heridas profundas como abuso, abandono o rechazo en su infancia por parte de su figura paterna, y eso que muchos se estima un montón. Así que me fui especializando en eso. Antes de entrar en el seminario estudié comunicación, así que me gusta todo este mundo a partir de todo eso. Así que nada, bueno, un poco en eso y después me encanta ser cura y me encanta confesar. Sí, no, creo que yo te puedo platicar realmente como yo suelo hacerla, el examen de conciencia o cómo me acerco yo a un sacerdote, pero esto suele ser mezcla de mi historia personal, ¿no? Como mi director espiritual me ha acompañado constantemente en este caminar, pero mucha gente necesita saberlo desde el inicio, desde la raíz. ¿Para qué hacer un buen examen de conciencia y cómo hacer una buena confesión? Porque a mí me pasaba, no sé, cuando tenía 10 años que nos preparaban para la primera comunión, de estos son los 10 mandamientos y aquí examina qué pecaste, como que un checklist. Elige qué hiciste mal en la semana y eso se lo dices al padre. Entonces, obviamente, con fe de niña y ya después sin tanta formación, era con lo que yo me quedaba. Hasta llegar como a una adolescencia o una adultez en la que decía como que, bueno, mentí, pero porque era necesario hacerlo en este momento. O falté, pero porque era necesario. Entonces veía los mandamientos ya como un check vacío que dije, a ver, en ese entonces, cuando no tenía tanta conciencia de la presencia de Dios, era como, bueno, pero Dios entenderá por qué falté aquí. O Dios entenderá por qué esto no lo cumplí. Y después perdí el propósito de decir, la verdad es que ni vale la pena ya voltear a ver a Dios y pensar en lo mal que hice esto. Solo iba cargando culpas, y después ya para no sentir tanto exceso de culpas y evitar obviamente la confesión, porque luego vienen estas preguntas de por qué otro hombre tiene que saber mis pecados, tal y tal, se perdió totalmente el sentido de la confesión y más un sentido de examen de conciencia. Y creo que esto a mucha gente puede pasarle de decir, ok, me confieso para soltar, pero ni hay un camino, ni hay un orden, sino como cumplir cada mes o cada año, a lo mucho, terminar de confesar. Entonces, mi primera pregunta aquí es, ¿de dónde sale el tema de hacer un examen de conciencia para tener una buena confesión? Bien. Cuando yo era chiquitito, en la preparación esa para la confesión, me acuerdo todavía que nos habían enseñado que hacía falta 5 cosas para tener una buena confesión. La primera era examen de conciencia. Repito las otras de memoria porque todavía me las acuerdo, pero están buenas para tenerlo. Quiero estructurar una buena confesión. Entonces, examen de conciencia, dolor de los pecados, que no entendía mucho qué era, propósito de enmienda o de cambio, confesar los pecados al Padre y cumplir con la penitencia impuesta por el confesor. Esa era la frase que cuando era chiquitito tenía que aprender de memoria. Decía, bueno, tengo que hacer otro checklist de todo lo que voy haciendo. El examen de conciencia en el fondo tiene que ver con cómo estoy yo, cómo está mi vida. Y hay 2 tipos de examen de conciencia. Uno que es diario y uno que es previo a la confesión. Para no confundirlos, el de la confesión es mucho más profundo y normalmente está mucho más centrado en la parte de las faltas, que es lo que uno va a confesar con el sacerdote. Entonces, el examen de conciencia es, me voy a ir a confesar. Bueno, ¿de qué me voy a ir a confesar? ¿Le voy a pedir perdón a Dios? Bueno, ¿de qué le voy a pedir perdón a Dios? Entonces, más o menos así, la base del examen de conciencia sería por eso. Si no, lo que a veces podemos llegar a hacer es, voy a confesarme porque salió a último momento, está la posibilidad, y le digo al cura lo que me acuerdo, más o menos así haciendo el checklist de vuelta, con lo simple que me acuerdo de cuando era chico, o por ahí de grande, y además lo que termina pasando es que en general siempre repetimos los mismos pecados. Entonces, como padre, la verdad que en esta confesión no le traigo nada nuevo, y te dices, claro, lo mismo, sí. ¿no?
Entonces está bueno el revisar la vida para poder ver, bueno, a ver, ¿cómo vengo? ¿A qué me está invitando Dios? También, si no miro más en profundidad, probablemente no sepa, no voy a escuchar tan bien la voz de Dios. Entonces, el porqué del examen de conciencia iría por ese lado. Ok, entonces, ¿es por consecuencia? Si hay un buen examen de conciencia, ¿hay una buena confesión? Normalmente, cuando hay un examen de conciencia bueno, la confesión va a ser mucho más profunda. Okay. Entonces, probablemente, si la confesión es más profunda, uno va a poder ir encontrando qué tiene que trabajar para poder ir sanando el corazón y entonces que el comportamiento cambie. Ah, eso es importante, porque esto que dices de que el comportamiento cambie, porque muchas veces, y lo digo yo en lo personal, es como buscar la confesión para simplemente sentir que ya se me perdonó, pero realmente no un cambio de comportamiento. Y de ahí viene el hecho de repetir constantemente los mismos pecados. Bien, te cuento, digamos, cómo encontré yo esto de repetir los mismos pecados. Cuando uno llega a los retiros estos de sanación, una de las cosas que se hace es, se les presenta a las personas que vienen a sanar las consecuencias de la herida que traen. Entonces, por ejemplo, en el retiro de sanación de posaborto, hay toda una placa de posibles secuelas de la herida del aborto, del trauma que te genera el aborto. Lo mismo también, otra cosa parecida, pero mucho más amplia y más profunda, con heridas de abuso o ese tipo de cosas. Entonces uno dice, ya está como tipificado que este tipo de heridas, este tipo de traumas, suele traer aparejado este tipo de consecuencias. Okay. En el comportamiento, en la identidad, en la forma de relacionarnos con los demás, incluido Dios. Entonces, claro, uno dice, si este comportamiento, estas actitudes, estos hábitos, nacen de esta herida, hasta que ya no sale esta herida, no va a cambiar esto. Entonces, desde ahí es donde uno dice, si uno apunta a detectar, o sea, es como si yo te dijera, mirar los pecados como si fueran un tablero de un auto. Uno va manejando, se prende una lucecita roja en algún lugar. Y dice, bueno, ¿y esta lucecita de qué es? ¿Me está faltando gasolina, nafta? ¿Me está faltando aceite? ¿Es que el motor está recalentándose? Y después tengo que encontrar además, bueno, ¿por qué se está recalentando? Si se recalienta porque falta agua, si se recalienta porque se pinchó una manguerita. Hasta que no detecte eso, yo puedo seguir echándole agua para que se me apague la lucecita, pero al tiempito va a volver a prenderse. Ok. Pregunta con esto que acabas de decir, porque hay muchas personas que no se animan a dar pasos importantes en la vida hasta no sanar completamente. Ajá. Ahora justo con el tema de Cuaresma lo que estaba pensando era lo siguiente. A veces se nos invita en Cuaresma a la parte de la conversión. Y está la idea de que convertirnos es cambiar el comportamiento. Y en realidad cambiar el comportamiento es consecuencia de habernos convertido. Que sería convertirnos, encontrarnos con este Dios que nos ama profundamente. Entonces como alguien, como si dijera yo quiero actuar como actúa un enamorado, pero no me enamoré. Entonces primero tengo que enamorarme y después voy a actuar como un enamorado. Ahora, si yo quiero enamorarme, probablemente tenga que cambiar algunos comportamientos. O sea, si yo quiero encontrarme con Dios y enamorarme más de Él y encontrarme con el amor que Él me tiene, pero nunca voy a rezar, o ando en cualquiera, uno dice, y claro, hasta que no trates de cambiar ese comportamiento no va a poder conectarse el otro. Entonces es una mezcla en las dos cosas. Ok, y la oración, por ejemplo. Una persona que realmente quiere buscar más a Dios, pero sus hábitos de la semana son solamente la misa del domingo, la oración de la poscomunión, y con eso va sobreviviendo, no sé, todo el año o toda su vida, que tiene que empezar en una realidad laboral, por ejemplo, a poderse encontrar, ¿qué tiene que empezar a hacer para poderse encontrar con Dios en medio de toda su rutina? Que yo sé que me vas a decir como hacer pausa y hacer su oración, pero ¿en qué momento de esa oración uno puede... es que es muy difícil. Lo digo en una realidad, ¿no? De gente que trabaja muy, muy, muy temprano, llega muy, muy tarde a su casa. ¿En qué momento uno puede frenar genuinamente y decir, quiero dialogar con Dios para poder hacer un buen examen de conciencia, para conocerle más y poderle amarle más? O sea, en una realidad explotada, por así decirlo. Bien. Se me ocurre el otro examen de conciencia, que es el examen de conciencia diario, que es hacer una pequeña pausa y ver por dónde pasó Dios. Por dónde pasó Dios, por ejemplo, en mi día. Entonces, no es que de pronto tengo que parar 10 minutos. Es paro y digo, a ver, en lo que fue el día de hoy, ¿dónde encuentro a Dios? ¿Qué cosas buenas viví? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Hay algo para corregir? Entonces uno puede ir mirando
o sea, como es una pausa muy pequeña para ser presente a Dios y para revisar el día. Ok. Entonces yo creo que eso, aunque la vida sea súper acelerada, se puede ir aprovechando en la vida. Me viene a la cabeza esta idea, ¿no? Muchas veces me ha tocado compartir con chicas, por ejemplo, que de pronto hacían 2, 3, 4 horas de adoración por semana, cuando eran solteras. Sí. Y entonces después, sí. Pasa. Después se casan, tienen hijos y dice, padre, ya no puedo ir. Y entonces me está costando rezar. Y me dice, bueno, es que lo que pasa es que Dios está presente en tu hijo, en el llanto, en el cambio de los pañales, en el humor que tenés, en las peleas con tu marido, en las cosas lindas que te hace tu marido, en las cosas lindas que vos haces por tu bebé, en la ternura que sentís. Y entonces uno dice, bueno, encontrá ahí a Dios, contemplá ahí a Dios, porque por ahí ya no es un tiempo de estar 4 horas de adoración por semana. Claro. No te da la vida para eso. Si te da, buenísimo, pero si no, es decir, como vivir con Dios en el entramado de tu día. Ok. Digo, a lo mejor me estoy justificando mucho, ¿no? Pero a veces sí es difícil cuando no tienes una guía cerca de ti que te diga como esto viene de Dios y esto viene de tu herida en la oración. Porque a veces es como, me voy a poner a hacer oración para escuchar lo que quiero escuchar. Y no tanto para hacer una examinación del alma. Porque justo también puede pasar que en esa examinación, a lo mejor soy muy blanco y negro, pero pueden salir 2 cosas en mi teoría. Tú me dirás más adelante, pero pueden ser como, o no estoy tan mal, pero mi prójimo está peor, o soy pésima persona, me voy a ir al infierno, nadie me puede salvar, necesito sacarme esto de encima. ¿Cómo es la forma? No quiero caer en la palabra correcta, pero la forma en la que realmente puedo decir, este es el Espíritu Santo. Y no tanto mi voz interna, no tanto mis heridas internas. Que yo sé que es un trabajal de años, pero vaya, yo ya entendí que la sanación no va a ser de un día para otro, sino son procesos. Pero hasta que uno llega a ese como proceso un poco más consciente, ¿cómo en el camino puedo identificar que esa voz o es el enemigo, o son mis heridas, o es Dios? En ese mismo examen de conciencia antes de llegar al confesionario. Bien. Probablemente en el examen de conciencia estén las 3 cosas. Esté el enemigo, esté Dios y también estén las heridas. Entonces, en eso, cuando uno presupone eso, uno puede más o menos saber que sí, que van a estar las 3 voces dando vueltas en ese examen de conciencia. En estas 2 opciones que vos me dabas, el que se autojustifica y le echa la culpa a los demás, o el que de pronto se autocastiga, claramente ahí uno ve heridas como súper claras, súper profundas. Porque uno dice, mecanismo de defensa. Si yo me siento poca cosa, lo que suele pasar es que yo tiendo a mirar muchas veces al otro como peor. Hago un ejemplo súper simple. Si yo como niña de 15 años estoy yendo a una fiesta y de pronto yo me siento fea y con un vestido que no me gusta mucho, soy consciente de eso. Me critico, me miro mal. Llego a la fiesta y veo que las otras niñas son todas supermodelos, espectaculares físicamente, lindísimas y con unos vestidos de marca impresionantes. Y de repente digo, bueno, pero son todas chicas rápidas. ¡Puf! Ya bajé a todas. O sea, son fáciles. Claro, ¿no? sí. Y entonces uno dice, claro, pero yo no. Entonces lo que hice fue, todo lo que parecía espectacular lo bajé a categoría basura. Y yo no. Y uno dice, ¿por qué hago eso? Por mi inseguridad. Necesito sentirme un poco mejor. Entonces hay un mecanismo de defensa que se activa, la crítica muchas veces viene de ahí, y claro, me siento un poco mejor. Lo que tiene de malo es que yo no voy a poder hacerme amiga de ninguna de ellas, porque estoy en un mundo que es una porquería. En lugar de ser, uy, qué lindo que estas amigas mías sean lindas, qué lindo que hay otras chicas que sean más lindas que yo, que lo puedan disfrutar. Y uno disfrutar del bien de la otra persona, con la herida, la inseguridad y todo eso, tiendo a, por ejemplo, ese tipo de cosas. El sentirme una basura, el sentirme una porquería, el juzgarme negativamente, también es parte de una mirada torcida que uno tiene, que tiene que ver con cómo me miraron. Entonces, ¿qué mirada aprendí yo? Y a veces lo que tiene eso es como, bueno, yo estoy en mi zona de confort, sintiéndome una basura, pero estoy en mi zona de confort, sintiéndome súper culpable de todo el mal que hago, pero estoy tranquila, está todo controlado. Claro. Y a veces entonces de ahí podría usar la confesión para más o menos tranquilizar un poquitito.
recuerdo alguna gente que conocía que de pronto hacía cualquier cosa en la semana, pero todos los fines de semana religiosamente estaban en el confesionario. Nunca querían cambiar. No era que nunca podían cambiar, era como voy al lavarropas y lavo la ropa y ya sale blanquita. Entonces ahora puedo ir tranquilamente a seguir manchando. Y ahí es donde entraría por ahí este concepto de que el pecado es mancha en el origen, y que esto que estoy haciendo viene de una falta de amor, pero o sea, lo hago de una forma egoísta, lo hago de una forma por ahí que no es puro el amor, entonces ahí el amor estaría manchado, pero la consecuencia del pecado siempre es una herida, una falta de plenitud. Entonces, por ejemplo, si yo entiendo eso, ya no me va a dar lo mismo volver a pecar. Si yo agarro y digo, por ejemplo, yo manché la ropa, la limpio, me la vuelvo a poner, mancharla de vuelta y volver a lavarla, si la paso bien manchándola, porque no sé, hago guerra de barro con mis amigos, no voy a querer dejar de hacer guerra de barro con mis amigos, porque es súper divertido, no tiene nada de malo, porque no hay ninguna consecuencia. Como el pecado no es lo que está mal, sino lo que nos hace mal, uno podría preguntarse, bueno, ¿este pecado qué consecuencias tiene? ¿Por qué la iglesia me advierte y me dice, che, cuidado con eso? Imagínate una cosa bien simple. Hay pecados que son lindísimos. Ejemplo, drogarse. Si uno ve el nivel de dopamina que te da consumir cocaína, es, no sé, 25 veces más que hacer una cosa espectacular. Es como un salto de placer y de gusto enorme. Ahora uno dice, ¿qué consecuencias negativas trae para la vida de uno la cocaína? Un montón. Entonces no es que Dios decide porque se le da la gana, sino porque quiere advertirnos de que algo por ahí aparentemente lindo nos puede lastimar. Ahora, si yo me corto un dedo y después le pido perdón a mamá por haberme cortado el dedo, ¿vuelve a crecer el dedo? No. Entonces no voy a volver a cortarme, por más que haya disfrutado en el caso de cortarme. Pongo otro que sea más disfrutable. Soy diabético, soy chiquito y me bajé media torta de chocolate. Lo disfruté un montón. Le pido perdón a mamá, mamá me perdona, pero la consecuencia en el desarrollo físico va a ir acumulándose. Entonces no da lo mismo confesarse y pedir perdón, confesarse y pedir perdón. Ok. Me parece que por ahí me fui un poquitito del eje, pero... No, pero está bien porque, a ver, es que yo te puedo decir, y lo digo así abiertamente, creo que confesiones buenas, así que yo diga, esto sí me está ya desde el interior, una exigencia al cambio de comportamiento, al cambio de actitudes, al cambio de mentalidad, como muy pocas. Sí. Y probablemente, no sé, puedo como leer un poco los comentarios en el futuro que nos digan, como es que a veces el sacerdote tampoco es como que ponga mucho de su lado o es como, bueno, te escucho y bueno, ya está. Y eso también puede generar como un pensamiento de que la confesión es un check. Sí, uno podría pensar así, también te lo digo de parte del sacerdote. Hay veces que vienen con el check y entonces uno dice, uy, qué fiaca esta confesión, porque la verdad que vienen con el check y punto y decís, Sí. No está queriendo crecer. Viene a limpiar el trapito porque le enseñaron eso. Y a veces cuando uno quiere darle algo más, el otro se molesta. Quiere la confesión rápida y que no me molestes, no me saques de lo que yo ya conozco. Para mí la confesión en sí, como confesión sola, tiene que ser una confesión simple, sobre todo si el sacerdote no es alguien que me acompaña espiritualmente. O sea, o yo no quiero pedirle un consejo. Y ahí entra también mucho el dónde me estoy confesando. Por ejemplo, si yo voy a confesarme en un santuario donde hay una cola de 50 personas, la confesión tiene que ser rápida. Entonces, todo el proceso de encuentro con Dios, de examen de conciencia, de pedido de perdón, de dolor de los pecados por haberlo hecho sufrir a Él y todo eso, tiene que haber sido previa. Y yo puedo tranquilamente aprovechar la presencia del sacerdote física y eso para decir, mira, padre, me señala la cruz, pero todo el principio decís, hice esto y esto. Listo. Entonces, esa es una confesión de santuario, por así decirlo, o de parroquia donde hay una fila larga. Sí. ¿Qué es lo que suele pasar? Muchas veces vienen y empiezan a excusarse. Padre, yo mentí, pero en esa ocasión tenía que hacerlo. Padre, yo me peleé con mi marido, pero mi marido es insoportable, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que uno dice, no venís a excusarte, venís a pedir perdón. Entonces, esa es una de las cosas. Pero la otra es la diferencia entre confesión y acompañamiento espiritual es cuando hay más tiempo,
cuando el sacerdote te conoce un poco más, ¿por qué? Porque también está el tema yo le vengo a pedir un consejo al sacerdote sin que tenga mi historial. Entonces es como yo voy a un clínico que me conoce de toda la vida y le presento un síntoma, o voy al médico de guardia y con un síntoma chiquitito ya quiero que me dé la receta para poder sanar todas mis heridas. Claro. Entonces a veces uno puede ir con una consulta puntual al sacerdote y decirle, mira, me gustaría preguntarte esto, y ahí te doy un poquitito más de contexto, pero de pronto decir, bueno, si querés un acompañamiento espiritual, anda con alguien que te conozca un poco más profundamente. Ajá. He escuchado muchas veces, y en lo personal también me ha pasado, que estoy buscando confesarme, pero solo, o gente que busca confesarse, pero solo está el padre que conocen. Ajá. Y suele existir esta pena, como mejor voy con alguien que no me conozca para, no sé, que no me juzgue tanto, por así decirlo. Bien. ¿Qué pasa ahí? Bien. Ahí entra, aclaro una aclaración para Argentina, pena es vergüenza para nosotros. Entonces, ahí lo que entra muy bien es el encontrar cómo te mira el otro. Porque de pronto no hay nada más lindo que cuando el sacerdote que te conoce y conoce todos tus defectos, te sigue mirando con amor. Porque de alguna manera refleja eso que Dios hace. Dios ya conoce todas tus debilidades, todos tus límites. Él entiende mucho mejor que vos de dónde vienen, de qué heridas vienen, y no deja de amarte. Entonces a veces a nosotros nos da vergüenza volver a ir con el mismo médico para que nos siga trabajando la misma herida o la misma consecuencia de la herida. Pero hay enfermedades que nos dan más vergüenzas que otras. Entonces de pronto, padre, me salió un sarpullido, no me da vergüenza, pero padre, tengo hemorroides, por ahí me da un poco más de vergüenza. Al médico, no al padre. No, entonces uno dice, doctor, y ahí entonces uno dice, bueno, con el sacerdote, por lo menos de parte mía, lo que yo intento, o sea, la mirada mía tiende a ser más como una mirada de compasión, como si de pronto un hermanito menor viniera a pedirte ayuda con algo. Entonces uno dice, ya sé que estás sufriendo, pero mi mirada sobre vos no es una mirada como la que vos estás teniendo sobre vos. Okay. Que en realidad muchas veces lo que hacemos es proyectar sobre el cura la mirada que nosotros tenemos. Voy de vuelta al ejemplo del médico. Si yo tengo que ir al médico y me bajo los pantalones, es como, me da vergüenza, pero tiene que poder examinarme. La mirada del médico no es la mirada que yo puedo pensar que está teniendo. No es una mirada de decir, el médico ya conoce todo el mundo. Si el médico se dedica a eso, le baja los pantalones, porque tiene que mirar ahí. Entonces es como que ya está acostumbrado, ya la mirada, si está conectado a Dios, es mucho más de misericordia. Entonces hasta esa mirada del sacerdote que me conoce, si refleja ese amor, me puede ayudar un montón a encontrarme amado más allá de mis heridas. Ahí lo que sí vería sería esto, que a veces pasa, que el sacerdote que tiene sus propias heridas, en lugar de mirarte con amor, se enoja. Entonces ahí mi consejo es, si el sacerdote se enoja cuando vos te estás confesando, levántate y andate. Es un ser humano y claramente que no está haciendo las cosas bien. Entonces me ha pasado de sacerdotes que de pronto, o sea, la historia me han contado, es decir, que el sacerdote se enoja y les grita, o los reta, o los trata como si fueran una basura, o los condena el sacerdote, y vos decís, no, el sacerdote no tiene derecho a hacer eso, y si lo hace, tiene que ver más con sus heridas que con lo que debería hacer. No es un lugar de juicio, o sea, no es un fiscal, Claro. Es un abogado defensor. Es alguien que debería estar de mi lado, entendiendo por qué me pasa esto, o tratando de ayudarme a entender por qué me pasa esto, y tratando de ayudar a sanar las heridas. Por ejemplo, el otro día estuve hablando con una persona que tiene a su cargo un hogar de chicos de la calle, y me decía, cuando se ponen a contar sus historias, son una misma historia, todas las heridas que traen cada uno de ellos. Entonces, claro, el comportamiento, las adicciones y la violencia que traen vienen de ahí. Claro. Si yo me pongo como fiscal a acusarlos, la mirada que estoy teniendo es muy poco realista, además de poco misericordiosa. Cuando entiendo que lo que hacen muchas veces tiene que ver con las heridas, es como que los puedo mirar de otra manera. El sacerdote está llamado más a replicar la mirada amorosa de Dios y sabia, que trata de orientar a dónde está lo que hay que sanar, no tanto a juzgar y andar condenando. Pero según la historia y la sabiduría
y las heridas de ese sacerdote va a poder hacerlo o no. Pero para mí es clarísimo. Donde el sacerdote te trata mal, te hace una pregunta que no corresponde, levántate y andate con toda tranquilidad. No estás enfrente de Dios. Estás enfrente de un representante que si está haciendo eso no viene de Dios, porque no te deja en paz. Okay. En esto que vos preguntabas, vuelvo para atrás a esta pregunta de dónde encuentro a Dios, al mal espiritual, las heridas. Dios siempre me deja en paz. Puede haber tristeza de ver mis errores, pero un entusiasmo de querer cambiar, una alegría de saberme amado incluso con esos errores, no una culpa que me corroe y que me paraliza, sino por ahí una culpa que nace del amor, que me invita a cambiar o a volver a intentarlo, pero me deja amado así como soy. Me hace sentirme de esa manera. Tengo un par de preguntas. Ahora que mencionas esta parte, me regreso un poco a la parte del sacerdote, que siempre surge esta pregunta que nos pueden hacer cristianos no católicos o incluso entre nosotros mismos católicos, que a veces nos quedamos con una información básica sin profundizar. ¿Por qué confesarnos con otro hombre, con otro sacerdote, con alguien que esto mismo, que no nos conoce o que nos conoce un poco más y no directamente con Dios? Es una pregunta un poco básica, pero creo que vale la pena tenerla. Bien. Ahí lo que diría sería esto. No es un o, sino que es un y. O sea, el pedirle perdón a Dios empieza con eso. Okay. O sea, yo empiezo pidiéndole perdón a Dios. Después se termina concretando frente al sacerdote. La confesión es un sacramento. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios instituidos por Jesús. Son signos sensibles del amor de Dios. Okay. Que buscan cambiarnos la vida. Entonces, en el mano a mano con Dios, si ya de por sí, hasta en la confesión misma, podemos tener los mecanismos de defensa activos, al demonio metiéndose, en el mano a mano con nosotros, es mucho más probable que esté mucho más metido. Okay. Entonces uno puede tranquilamente confundirse, autojustificarse, autocondenarse muchísimo más en el mano a mano con Dios que frente a otra persona. Cuando uno tiene que hablar frente a otra persona, el mismo hecho de hablar ya me ayuda a poner en orden. A veces, si además tengo que preparar esta charla y revisar y todo, es como mucho más profundo que, hola Dios, te pido perdón por esto, que vos ya sabés, listo, chao, me fui. ¿No? Acá es bueno, cuando hago todo este proceso previo, voy mucho más profundo. Podría usarse también esta imagen. Una última cosa de ese lado, que es que el sacerdote representa por un lado a Dios, que cuando el sacerdote me regala la absolución, ahí sí lo veo a Dios. Okay. Que me dice, sí, yo te perdono, yo te absuelvo de tus pecados. Entonces escucharlo de alguien de afuera que me confirma que Dios me perdona, también es mucho más concreto y mucho más profundo. Y también representa a la iglesia, a quien si solamente hablo con Dios, no le estoy pidiendo perdón de ninguna manera. Y por iglesia me refiero a comunidad. Recordando esto, el pecado es una herida, o sea, es algo que me lastima. Entonces, si lo pongo como si fuera una lamparita, es algo que me quita brillo, que me quita plenitud. Al perder luz, no santidad, si quieres ponerle otro nombre teológico, no solamente pierdo felicidad yo, sino que ilumino mucho menos. Entonces, sea que yo te lastime a vos y haga que tu luz baje, al lastimarte y al hacer el mal, yo me estoy haciendo mal a mí mismo, mi luz baja, yo le pido perdón a Dios directamente, tendría que ir a pedirte perdón a vos, a todos los que hice daño con la pérdida de tu luz y a todos los que hice daño con la pérdida de mi luz, de mi felicidad, de mi santidad. Pero yo no puedo ir pidiéndole a todo el mundo porque no sé ni siquiera a quién lastimé con eso. Entonces, al ir con el sacerdote también incorporo esa dimensión. Yo le pido perdón en el sacerdote a todas las personas a las que pude haber lastimado al ser menos santo de lo que podría haber sido. Otro ejemplo, una pareja que se pelea por la noche y se van a dormir enojados. No pasan esas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí después lo que pasa es esto. A la mañana siguiente, después de haber ido pensando y carburando a la noche, de pronto él se levanta más temprano, prepara el desayuno y le trae el desayuno a la cama. Cosa que está bueno hacer de vez en cuando. Entonces uno dice, en ese recibir el desayuno, la esposa sabe que le está pidiendo perdón. Y entonces es como que baja la tensión y pueden volver a la normalidad. Eso, para que sea pleno, necesita él, bueno, ahora sentémonos en algún momento
y hablemos en profundidad. ¿Por qué hice esto? ¿De qué te quiero pedir perdón? El otro poder responder, bueno, y a mí me gustaría pedirte perdón por esto también. Entender que el otro por ahí está lastimado y que quiere cambiarlo pero no puede, y que por ahí es algo que le va a seguir saliendo pero está tratando de lucharlo y va a tratar de pedir perdón y va a buscar algún mecanismo para que cuando sienta que se está enojando, tratar de hacer algo para... Todo eso que es necesario ponerlo en la mesa para que realmente esté el pedido de perdón concreto, ayuda un montón a la relación de la pareja. Entonces, con Dios es lo mismo. Es mucho más pleno sentarse, hablarlo, compartir y escuchar que te perdone que simplemente hacer una conversación con Dios personalmente, que es mucho más riesgosa y mucho más superficial habitualmente. Claro, porque también le das entrada a heridas, justificación y... Sí. Wow. Ahí en ese sentido, si el sacerdote te niega la absolución, no necesariamente es Dios el que te está negando. Hay veces que puede ser que sí, que el sacerdote te diga, mira, en este momento yo no puedo darte el perdón. Me ha pasado, por ejemplo, cuando había gente que venía a confesarse y me decía, padre, no tengo pecados. Y entonces decía, uy, qué bueno, estoy frente a la Virgen María. Claro. ¿Qué te decís? ¿No tiene nada para mejorar? No, padre, hago todo perfecto. Bueno, discúlpame, te doy la bendición, porque para poder confesarte necesito que haya pecado y arrepentimiento. Claro. Sin esas dos cosas no puede haber confesión. O de pronto, cuando alguna persona, no sé, me acuerdo, el Papa Francisco alguna vez, cuando era nuestro obispo, nos preguntó, o sea, yo le pregunté si alguna vez se había negado la confesión. Me dice una sola vez a una persona que había cometido un pecado, que cuando escuché que decía ese tipo de pecado, lo confronté y la persona estaba de lo más tranquila con ese tipo de pecado, que lastimaba mucho a otra persona, pero no quería cambiarlo. Entonces era como, estaba muy como decir, no, esto es así, tiene que ser así, esa persona sirve para eso y yo lo voy a seguir usando de esa manera y no pienso cambiar. Entonces él le dijo, bueno, si no querés cambiar esto, que ves que está lastimando a otra persona y todo, no te puedo dar la absolución. Que en ese caso sería, bueno, tenés que cambiar algo en la vida. Siempre que pasa una cosa así, está bueno buscar otro criterio para ver si este sacerdote ese día estaba cruzado y por ahí era demasiado rígido y porque mentí como la vez pasada había vuelto a mentir y tengo 6 años, me niega la absolución y era porque el sacerdote es muy rígido o lo que fuera, o es algo realmente a través de lo cual Dios me está pidiendo, bueno, tenés que cambiar este comportamiento. Por eso al final de la confesión hay una pregunta que es como, ¿haces propósito de no volver a pecar o algo así? ¿Por ahí va? Y no necesariamente te lo hace el sacerdote y además eso es relativo, todo el tema del arrepentimiento y eso por ahí me puede doler haberlo lastimado a Dios, pero de pronto yo, imagínate que estoy adicto a la cocaína, sé que voy a volver a caer en esa lucha de las ganas que sé que todavía me dominan. Es un comportamiento que quisiera cambiar, que me duele, pero que todavía no puedo y que lucho con esa sensación de que en el fondo soy yo mismo el que lo busca. Pero es algo que yo no puedo controlar. Entonces es como súper sutil el tema del arrepentimiento con él, bueno, no va a volver a suceder o quisiera, pero sé que no voy a poder controlarlo. Claro. Tengo unas últimas 2 preguntas antes de cerrar. Principalmente esta parte de que muchas veces he escuchado en el internet o con gente con mucha experiencia que habla de tener dirección espiritual en conjunto con terapia psicológica. ¿Se puede caer en utilizar estas 2 herramientas solamente para, no sé, para entender de dónde vienen mis heridas, de dónde viene esta tendencia al pecado, tal y tal, y no tanto a un propósito de cambio? El tema de la terapia, lo que yo aclararía es que así como hay 1000 distintas líneas y formaciones y personalidades y miradas y acompañamientos de los sacerdotes, también sucede con la terapia. Entonces de pronto es como si yo dijera, bueno, yo voy a ir al médico porque tengo cáncer y puedo ir a un médico que es médico chino, puedo ir a un médico que es un médico, no sé, brujo, puedo ir a un alópata, puedo ir a un homeópata y puedo ir, no sé, a un gastroenterólogo en lugar de a un oncólogo. Entonces, el hecho de que vaya a terapia no significa necesariamente que me vaya a ayudar a conocerme, a trabajar, a sanar. Y ahí lo que siempre digo es, bueno, revisar si el terapeuta que me va a acompañar primero sabe del tipo de ideas que yo tengo y comparte conmigo, y en el caso de la fe, con la iglesia, el tema de la mirada a la antropología
Ujú. Hay psicólogos, por ejemplo, que no comparten la mirada de fe. Claro. Entonces no contemplan la espiritualidad. Hay otros psicólogos que no contemplan la parte física, se dedican solamente a emociones y pensamientos, y por ahí de pronto hay psicólogos que incorporan todo. Entonces de pronto te dicen, bueno, tenés que comer mejor, tenés que hacer más ejercicio, incorporan el cuerpo, tenés, bueno, anda un nutricionista para complementar esto. Entonces, cuanto más sana y más completa sea la mirada del psicólogo, más puede ayudarte a sanar las heridas en profundidad. Okay. Que eso es una forma también de analizar el comportamiento. Si se complementan los dos espacios, buenísimo. Como uno dice, no es que uno tiene que tener acompañamiento espiritual, pero no terapia psicológica. Un criterio interesante que me acuerdo que alguna vuelta me dijo algún sacerdote para ver si tengo o no, si es conveniente o no que haga terapia, sería cuando uno descubre que hay cosas en su propia vida que no está pudiendo manejar. Donde hay algo que se me está escapando, uno dice, bueno, acá seguramente hay alguna herida y algo, sería conveniente poder probar y buscar un buen terapeuta. Pero en sí son complementarios. Si trabajan bien los dos, no deberían ayudar a tapar cosas y a justificar, sino a profundizar y decir, bueno, ¿qué tenemos para sanar? Tener un orden. Justo eso. A mí, bueno, en lo personal, terapia y dirección espiritual me han ayudado como a detectar circunstancias que en el día a día, en el examen de conciencia, me voy dando cuenta como, ok, ahora ya entiendo por qué me inclino a esa actitud cuando me cruzo con tal persona, o ya entiendo por qué este pensamiento tal y tal, como que me ayuda a descifrar un poco más, no tanto el volví a pecar, ya tengo que confesarme otra vez, sino como, ok, ya entendí el origen de esta herida, ya entiendo mis reacciones, puedo elegir no reaccionar así, pero a veces me sale así reaccionar, entonces como que voy descifrando un poco más hacia esa línea. Mi pregunta es la siguiente, para los que no han podido tomar terapia porque o no encuentran un buen terapeuta o no tienen un buen director espiritual, ¿cuáles serían como los pasos concretos? Nos mencionabas al principio 2 exámenes de conciencia, pero un paso como una lista concreta, no quiero decir lista, pero como una herramienta más completa o una guía para hacer un examen de conciencia desde la misericordia con uno mismo y no tanto desde la culpa de soy mal hijo, sino como soy un hijo que busca más al padre. Bien, la primera cosa que se me ocurre es el tema del director espiritual. Okay. Todos tenemos director espiritual porque el director espiritual es el Espíritu Santo. Okay. Es decir, si uno aprende a escuchar ese Espíritu Santo, a discernir, todos tenemos ese guía. Un acompañante espiritual es alguien que te tiene que ayudar a que vos descubras qué te dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no, igual que un terapeuta te puede hacer más dependiente de él para que el padre me diga qué es lo que tengo que hacer. ¿El padre me voy de vacaciones o no? ¿Padre, dónde invierto mi dinero? ¿No? Me dice, no. El sacerdote tiene que ayudar a crecer y el crecimiento va para que vos escuches a ese director espiritual que es el Espíritu Santo. Entonces, director espiritual tenemos todos. Al momento de evaluar y hacer un examen de conciencia, están estas dos formas que decía, como una más cotidiana, que es como más una mirada, como más superficial y a la vez profunda, es decir, de todas las cosas que hay de fondo, que por ahí fue en el día, una presencia, algo de que pedir perdón, pero apuntando a más lo general. Y el examen de conciencia, que muchas veces tiene una serie de preguntas que te orientan. Hay veces que hay ejes como más objetivos, como podrían ser los 10 mandamientos, pero actualizados y traídos al conocimiento que tenemos hoy en día. ¿Por qué no me quedaría con los 10 mandamientos? Porque los mandamientos fueron escritos más o menos unos 2.000, 3.000 años antes de Jesús. Okay. Entonces, si nos quedáramos como criterio de parámetro para nuestra forma de actuar, uno podría decir, bueno, entonces estamos manejándonos con un criterio hecho hace 5.000 años, más o menos. Y uno dice, se queda muy corto, porque sería, desde los 10 mandamientos hasta Jesús, no hubo ninguna innovación. Que venir a Jesús no aportó nada nuevo, y los últimos 2.000 años de iglesia tampoco trajo demasiada novedad. Okay. Me sigo manejando con el criterio moral de hace 5.000 años. Ya te entendí. Entonces uno dice, no, sumale herramientas, parámetros, miradas. Entonces uno podría decir, ¿podrían ser los 10 mandamientos? Sí, más actualizados. De repente el matar, para un asesino va a ser matar, para una persona común y corriente por ahí es matar con la lengua, matar con indiferencia. Después podríamos tomar las bienaventuranzas, todos los felices, los que, y decir, bueno, también tomármelo como eje.
los consejos evangélicos, no sé, pobreza, castidad y obediencia, que es para todos. Después podríamos ver en la vida de la iglesia, no sé, todo lo que es teología moral y ver de repente virtudes cardinales, virtudes teologales, profundizar por ese lado. Entonces, después poder ver a Jesús y decir, bueno, ¿cómo actuaría Jesús en mi vida si Él estuviera acá? ¿Qué haría? ¿Qué no haría? ¿A qué me invita? ¿A qué no? Entonces es como, podrían llegar a ser como parámetros un poco más objetivos al momento de mirar. Pero después uno podría ver actitudes, emociones interiores, heridas que tengo y que me condicionan, hábitos que traigo, formas de relacionarme con los demás, cómo me trato a mí mismo, la autoestima que tengo o no, que también condiciona todo lo otro. Entonces es bastante más amplio que una lista de preguntas y respuestas. Ok, porque bueno, a mí en lo personal, como lo que yo suelo hacer es al final del día, como evaluar como primero la sensación principal, ¿no? De me sentí o muy feliz o muy triste, ¿por qué? O me sentí como muy ansiosa, porque y yo como evaluando eso y encontrar que la ansiedad no estuvo todo el día, hubo algo que lo detonó. Entonces, como evaluarme en ese sentido, como, ok, estoy ansiosa porque estoy preocupada por tal tema. Se puede encargar Dios, me puedo encargar yo. Entonces, como que ahí lo voy, como, no quiero decir como manejando, pero sí como o soltando. Creo que lo dejo más en la parte como personal y luego agrego mi oración. Entonces, por eso te preguntaba más sobre, es que no quiero decir la palabra lista. Hay gente que me dice, es que yo hago el examen de conciencia que está en tal página web y me ha servido, pero o son solo los 10 mandamientos o son como preguntas más generales. Mi pregunta es, ¿no hay como no sé, como que la iglesia te diga, este es el examen de conciencia? No. Este es el que tienes que hacer, o si no lo estás haciendo mal y estás siguiendo otros pasos. Claro. O sea, uno puede también ir como tomando, por ejemplo, de los de San José María y los ignacianos, ir diciendo, creo que estos pueden complementar con las heridas o el ritmo de vida que yo tengo. Sí. Ahí yo creo que sí, que no hay uno oficial, que uno diga la iglesia entera te dice esta es la forma de hacer el examen de conciencia. Hay un montón de herramientas que pueden ir ayudándote. Algunas son listas de preguntas más superficiales o más profundas. Hay veces que uno hace un examen de conciencia de la vida. Entonces uno dice, me quiero ir a confesar en una confesión de toda mi vida. Y de pronto la mirada esa es totalmente distinta si me confesé la semana pasada. Entonces ahí es como, si uno se ata a una serie de preguntitas y punto, es como que se queda muy corto. Ayuda y está bueno. Pero de vuelta, una cosa es lo que vos haces, que es el examen de conciencia cotidiano, lo que por ahí se llama la pausa diaria o algo así, que hay una serie de recursos, que por ahí puedes dejar algunos si querés abajo en la descripción del video. Y después están estas como más avanzados, donde de pronto te preguntan cosas que no necesariamente son pecado, que te pueden decir, no sé, por decirte cualquier cosa, ¿cada cuánto rezo con el crucifijo? Y uno dice, no es pecado no rezar con el crucifijo, pero por ahí tiene que ver con la espiritualidad nuestra. Entonces, ¿cada cuánto me encuentro con el amor de Dios que me ama hasta dar la vida? Entonces, de pronto, al preguntarme eso, puedo ir viendo una cosa que no va por el lado de mentir, robé, me porté mal con mamá y papá, sino que va por otro lado. Ok. Mira, me da más sentido. Sé que pueden salir 500,000 preguntas más sobre esta conversación. Yo creo que podemos dejarla para otra ocasión. Pero si ustedes tienen dudas, déjenlas en los comentarios y ahí también nos puede dar como otra conversación. Pero mientras tanto, padre, muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son tus páginas, tus cuentas? Bien, no, la cuenta que más estoy usando ahora es la de Instagram, que es igual TikTok, es la misma, es padre.matías.jurado. Buenísimo. Así que si quieren seguirme, si les sirve algo de lo que hago ahí, más que bienvenidos. Bueno, ya saben que el examen de conciencia es importante, la pausa diaria, pero también esa conversación profunda para examinarnos también como la luz del Espíritu Santo ayuda un montón a tener una conversación no tanto con el sacerdote más de esto hice, perdóname ya, sino realmente a generar un cambio de corazón. Estamos en Cuaresma y hay que buscar que el Espíritu Santo también nos ayude a trabajar esa conversión totalmente. Aprovechemos estos 40 días y si ves esto después de Cuaresma, también aprovechemos la vida entera que Dios nos da para
tener ese cambio de corazón. Así que muchas gracias. Si crees que le pueda servir este video a alguien más, compártelo en tu parroquia. Estaría increíble que se generara conversación alrededor de lo que acabamos de conversar nosotros. Y nada, Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Muchas gracias.